Mis amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente Vitín García para ofrecerles el programa Vitín y Usted. ¿Ok? Espero que el mismo sea de vuestro agrado. Y bien, mis amigos, vamos a dar comienzo a nuestro programa con la acostumbrada sección Un vistazo a la historia. ¿Qué ha ocurrido en el mundo durante el transcurso de los años? Por ejemplo, en el año 25, hace tiempo ya, Luoyang fue declarada capital la dinastía Han por el emperador Liu Yu. En el año 176 más bien, el emperador Marco Aurelio concedió a su hijo Cómodo el rango de Imperator y comandante supremo de las legiones romanas. En el año 395, Rufino, prefecto pretoriano del Este, fue asesinado por mercenarios godos en Gainas. En el año 511, el rey Clodoveo, ¡ay María, qué nombrecito! El rey Clodoveo I murió en París y fue enterrado en la abadía de Jean-Gevendier. En el año 602, el emperador Mauricio fue forzado a ver la ejecución de sus 5 hijos antes de ser decapitado. Diache, qué salvajismo. En el año 1095, en el concilio de Cremont, Francia, el Papa Urbano II convocó a la primera cruzada. Sí, señor. En el 1925, los representantes de Lancashire fueron llamados al Palacio de Westminster por el rey Eduardo I de Inglaterra, llamada que sería conocida como Parlamento Modelo. En el año 1515 fue fundada la ciudad de Cumaná, la primera ciudad fundada en América, fíjese, ciudad de Cumaná. En el 1520, en el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruzó el estrecho que lleva su nombre, precisamente, el estrecho de Magallanes. En el año 1703, el faro de Edison fue destruido por una tormenta. En el 1755, en Mequines, Marruecos, se registró un terremoto que dejó un saldo de 3.000 muertos. O sea que ese fue un terremotazo. Ay, viene. ¿Sabes lo que es 3.000 muertos? Ni modo. En el año 1806, en Berlín, Napoleón ordenó el bloqueo continental de Gran Bretaña. En el 1807, la familia real portuguesa escapó de Lisboa por las fuerzas napoleónicas. En el 1810, en España se creó el primer reglamento de las Cortes de Cádiz. En el 1810, en España se creó, o más bien en 1820, ya en 1810 lo dije, ¿qué pasó? En el 1820, 10 años después, en Santa Ana de Trujillo, Venezuela, el general Simón Bolívar, presidente de la República de Gran Colombia, y el general Pablo Morillo, capitán de las fuerzas realistas en Venezuela, firmaron el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. En el 1830, en París, la joven monja francesa Catalina Labouré declaró que se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa. En el 1838 se inició la batalla de San Juan de Ulúa, donde las tropas francesas, comandadas por el almirante Charles Baudin, derrotaron al ejército mexicano al mando de los generales Antonio López de Santa Ana y Mariano Arista en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el estado de Veracruz, México. En el año
1839 fue la fundación de la American Statistical Association en Boston, Massachusetts. En el 1856, un golpe de Estado en Luxemburgo adoptó una nueva constitución más reaccionaria. En el 1868, el emperador Meiji de Japón trasladó su residencia de la ciudad de Kioto a Edo, que en adelante se llamaría Tokio. En el 1871, en La Habana, Cuba, el gobierno colonial hizo fusilar a 8 estudiantes de la Cátedra de Medicina de la Universidad de La Habana. Ay, mucha maldad. En el 1879, en Tarapacá, tuvo lugar una batalla en la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico, donde se enfrentaron fuerzas chilenas y peruanas, saldándose la batalla con la victoria de los peruanos. En el año 1885, en España, Sagastra jura el cargo de presidente del Consejo ante la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. En el 1886, el juez alemán Emil Walsh recibió heridas fatales en un duelo, telón de fondo de la novela Heffi Priest, un clásico de la literatura alemana. Qué bien. En el 1887, en Quilmes, Buenos Aires, se fundó el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club. En el 1895, Alfred Nobel dispuso en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyeran en 5 premios Nobel. Ahí es que nace el famoso premio Nobel. En 1907, en Madrid, el Congreso español aprobó una ley para reconstruir la Armada. En el año 1912, Francia y España firmaron un tratado acerca de Marruecos, que concede a España la zona norte de este país. En el 1915, Alemania llevó a cabo un ataque aéreo contra Inglaterra. En el año 1931, en España, Niceto Alcalá Zamora fue electo miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Qué bien. En el año 1935, las tropas japonesas entraron en las ciudades chinas de Beiping, actual Pekín, y de Tianjin. En el año 1940, en Rumanía, el partido fascista Guardia de Hierro arrestó y ejecutó cerca de 60 exiliados de la corte de Carol II de Rumanía, entre los que se encontraban el ministro Nicolae Iorga. También en el año 1940, Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Cabo Teulada, la Royal Navy derrotó la Regia Marina en el Mediterráneo. En el 1965, en la Guerra de Vietnam, el Pentágono explicó al presidente Lyndon B. Johnson sus planes para ganar la guerra. Para ello se necesitaba incrementar el número de tropas de los 120.000 actuales, o de aquel momento, a 400.000. La perdieron. Aunque no quieran aceptarlo, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. En el año 1966, en Uruguay, se celebraron elecciones generales. En el año 1970, en Manila, Filipinas, se realizó un atentado frustrado contra el Papa Pablo VI durante su viaje a Extremo Oriente, a los
A los terroristas no se les salvan ni los papas. Fíjense de eso. En el año 1971, el programa soviético Mars 2 intenta el descenso por Marte, pero se estrelló. Se fue de cabeza. Fue el primer objeto humano que llegaba a la superficie del planeta rojo. En el año 1975, en la iglesia de San Jerónimo, el Real Madrid, se realizó la ceremonia de coronación de Juan Carlos I como rey de España. En el 1978, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, fundado en Rina, Urfa, en Turquía. O sea, fue fundado el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. En el año 1983 ocurrió el accidente aéreo en Madrid del vuelo 11 de Avianca, un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca que cubría el vuelo de París, Madrid, Bogotá. Muy lamentable este accidente. En el año 1983, en Uruguay, se realizó el acto de obelisco en contra de la dictadura por la que pasaba el país. En el año 1984, España y Gran Bretaña firmaron la Declaración de Bruselas, en la cual por primera vez la parte británica admitía que se abordarían cuestiones de soberanía sobre el contencioso de Gibraltar. En el 1989, en Jordania, el rey Hussein inauguró la primera sesión del nuevo parlamento tras una ausencia de vida parlamentaria en el país de más de 20 años. Pequeño break. Para 2 sorbos del sabroso café que prepara Josué. De vez en cuando lo prepara también Yesenia. Ambos lo preparan bien bueno este café. Yo ni café sé preparar. Soy un mal cocinero. Yo soy el peor cocinero del mundo. Fíjese, soy tan mal cocinero que se me quema hasta el agua. ¡Oh! Vean, ni modo, pero ni modo, por eso. Bien. Vamos a la continuación de un vistazo a la historia. En el año 1989, en Colombia, el vuelo 203 de Avianca que volaba Bogotá-Cali estalló en pleno vuelo. Murieron todos sus ocupantes. Se culpó a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gaya. En el 1992, en Venezuela, las fuerzas militares intentaron otro golpe de Estado. Falla igual que el encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero. En el 1994 en Uruguay se celebraron elecciones generales. Julio María Sanguinetti ganó por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen. El Parlamento quedó inusualmente repartido en tercios. En el año 1998, el autodenominado Grupo de Voluntarios de Orange hizo pública su formación como grupo terrorista. En el 2003, en un lago de la República Democrática del Congo, murieron más de 160 personas y desaparecieron 100 más en el naufragio de una embarcación. Iban como turistas. En el 2005, el sur de Irán fue asolado por un terremoto de 5.9 grados en la escala de Richter. Hubo 10 muertos y cientos de heridos. En el 2009, atentado en un vagón del tren que hace la línea Moscú-San Petersburgo, con el resultado de 39 personas muertas. Mis amigos, hemos ofrecido a ustedes en Vitín y Usted nuestra primera sección, que como siempre lo es, un vistazo a la historia. ¿Qué ha ocurrido en el mundo durante el pasar de los años? Estamos ofreciendo a ustedes nuestro programa
Vitín y usted. Vamos de inmediato a la sección Noticias Insólitas. Pasajeros deben pagar las reparaciones del avión para poder llegar a su destino. Ah, ¿qué? ¿Cómo es esto? Wait a minute. Seguramente has escuchado sobre cargos extras en equipaje. Sí, lleva 2 maletas, pues tiene que pagar tanto por la segunda, ¿entiendes? O un pago adicional para obtener asientos contiguos. Pero una recolecta entre los pasajeros para que pueda ser reparado el avión y poder despegar. Esto me huele a busconería. Esto no sucede muy a menudo. Vamos a ver. Sin embargo, aunque le suene muy raro, eso fue lo que sucedió. Los 249 pasajeros del vuelo de Lot Polish Airlines debieron realizar una vaquita, una colecta, y contribuir con $350. El avión sufrió un problema en el sistema hidráulico y se requirió una bomba nueva para solucionarlo, pero el personal del aeropuerto de Beijing no aceptó una transferencia bancaria por parte de la empresa, solo aceptaba efectivo. Kashmir Bouquet Cash era lo que quería. Ay, bien, eso es el malo, ¿sabes? Una vez reunido el dinero, los pasajeros y tripulantes tuvieron que afrontar una espera de 10 horas para que se realizaran las reparaciones y el vuelo pudiera partir a su destino de Varsovia. Esto es un abuso. La verdad que eso fue tremendo abuso, man. Yo no vuelo más en esa línea aérea. El pasajero Daniel Krobrowski dijo: estamos en el aeropuerto internacional. No puedo creer que las transacciones se realizan aquí en efectivo, debajo de la mesa con el mecánico de pie junto al avión. Increíble, protestó el hombre. El portavoz de la aerolínea, Andriy Kubicki, dio un comunicado a los pasajeros. Sé que encontraste una situación inusual hoy, por lo que me gustaría disculparme desde el fondo de mi corazón. Lo creas o no, pero hubo una situación con un empleado del almacén en Pekín que rechazó todos los métodos de pago que no fueran dinero en efectivo. A lo mejor cobró en efectivo y arrancó con los chavos. Arrancó con los chavos y se fue. Ay, Vilma, eso no se hace. Sin embargo, le estoy agradecido, estamos citando, a todos los pasajeros por permitir que el vuelo vuelva a Varsovia a salvo. Pues mire, reporten a ese mecánico empleado buscón, porque eso es una busconería. ¿Qué le hizo? Los chavos era bolsicársela. El dinero fue devuelto a los pasajeros cuando... bueno, esa es otra historia. El dinero fue devuelto a los pasajeros cuando llegaron a Varsovia. Además, recibieron vales de compensación por la demora y molestias ocasionadas. Ahora sí, así sí yo vuelvo a volar en esa línea. El trabajador de la aerolínea que pidió dinero a los pasajeros se enfrentaría a una acción disciplinaria, ¿viste? Yo sabía. El señor Kubicki agregó: no hay circunstancia que justifique pedir dinero a los pasajeros. Señores, esta ha sido nuestra noticia insólita de hoy en Vitín y usted. Pasamos de inmediato a nuestra sección Los países y su historia. Hablemos hoy un poco de la historia de Panamá. Antes de la llegada de los europeos, las tierras de Panamá estaban habitadas básicamente por pueblos chipchenses, que hablaban lenguas chichas del grupo ísmico. Estos pueblos formaban grupos diversos, por lo que no constituían una unidad política. Cristóbal Colón fue el primer explorador europeo en alcanzar tierra firme americana en su tercer viaje, pero no el primero en arribar a territorio panameño. Esto le correspondió a Rodríguez Galván de Bastidas, natural de la ciudad de Sevilla. Como Colón había sido apresado por su tercer viaje,
o más bien en su tercer viaje, los reyes católicos eliminaron la exclusividad de la empresa para el genovés. Las capitulaciones de Santa Fe. Por esta razón, Bastida solicitó licencia para explorar. En 1501, el sevillano recorrió las costas de Venezuela y el norte de Colombia hasta el Golfo de Urabá. Posteriormente bordeó la costa del Istmo Panameño y llegó casi hasta el emplazamiento actual del Canal de Panamá. En este trayecto, los exploradores no fundaron ningún pueblo, ni se adentraron en el territorio tampoco. Por medio de trueques con los pueblos indígenas, Bastidas acumuló oro y palo de Brasil, apreciado por su madera y como fuente de un tinte también. A diferencia de otros conquistadores, Bastidas se dedicó antes a comerciar que a saquear las riquezas o a esclavizar a los indígenas, como hicieron muchos. Fue verdadero saqueo, verdadero abuso, verdaderos crímenes que no debieron ocurrir. Pero el mundo es así. Las embarcaciones de Bastidas se vieron atacadas por el molusco llamado broma. Este es un molusco de unos 20 centímetros de longitud que excava galerías en las maderas sumergidas en agua de mar, como los cascos de los barcos y los muelles. Por la razón anterior, varias naves de Bastidas naufragaron camino a la isla, a la Española, y perdió gran parte de sus riquezas. Por eso hay tantas riquezas enterradas en el fondo de los mares y los océanos. Al llegar a dicho territorio, el gobernador Francisco de Bobadilla enjuició a Bastidas por haber violado la prohibición que tenía de arribar a la isla. En su contrato en la corona española, Bastidas se había comprometido al anterior y a no negociar con los indígenas. La ley era que tenía que invadir y que tenía que asesinar y robar y todo eso. Ambas cosas fueron incumplidas. Bobadilla envió a Bastidas hacia España, donde se le siguió juicio, pero fue suelto, menos mal. Posteriormente incluso se le reconoció una pensión vitalicia sobre las riquezas extraídas de Urabá. Esos son otros 20 pesos. Ahí bregaron bien. Como gobernador de esa ciudad, enfrentó una sublevación, ¿no?, debido en parte a su actitud de comerciar con los pueblos autóctonos en lugar de saquear sus riquezas, que dije anteriormente. Fue herido y marchó a la Española a recuperarse, pero los vientos lo llevaron a Cuba, donde finalmente murió en el año 1527. El 10 de octubre de 1502, en su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica del Istmo, en las actuales provincias de Bocas del Toro y Veraguas. El 2 de noviembre llegó a una bahía en la actual provincia de Colón, a la que bautizó con el nombre de Portobelo o Puerto Bello. Santa María, la Antigua del Darién, fue la primera ciudad fundada por los españoles en la tierra firme del continente americano, situada en la provincia de Darién, en la región de la actual frontera entre Panamá y Colombia, en territorio colombiano. Fue fundada por Vasco Núñez de Balboa en 1510 en los territorios del cacique Sémaco. Al encontrar una fuerte resistencia por parte de los indígenas del área, los españoles ofrecieron a la Virgen de la Antigua venerada en Sevilla que, de salir triunfantes en la batalla, darían su nombre a la población. Sémaco fue vencido y en septiembre de 1510, cumpliendo con la promesa hecha, la ciudad fue bautizada con el nombre de Santa María de la Antigua del Darién. Se constituyó un gobierno municipal y se realizó en ella el primer cabildo abierto en el continente americano, designando a Vasco Núñez de Balboa como el alcalde. En dicha ciudad también se construyó la primera iglesia de tierra firme sobre el sitio de la vivienda de Sémaco y fue la primera sede episcopal del continente. Santa María la Antigua del Darién fue la capital del territorio de Castilla de Oro hasta la fundación de Panamá por Pedrarías Dávila en el 1519. Pedrarías ordenó el traslado de la capital de Castilla del Oro de personas, ganado y municiones a la Nueva Panamá a orillas del mar Sur u Océano Pacífico.
Pocos años después, Santa María la Antigua del Darién fue abandonada y en 1524 la ciudad fue asaltada y quemada por los indígenas. En 1513, Vasco Núñez de Balboa emprendió la conquista de los territorios de los caciques Carela, Ponca y Comagre, donde escuchó por primera vez de la existencia de otro mar por parte de Panquiaco, hijo mayor de Comagre, donde se relataba de un reino al sur de población tan rica que utilizaban vajillas y utensilios en oro para comer y beber. Me imagino que esos españoles se le abrieron los ojos así de grandes. Oro, mucho oro. A todos los que arrancaron para allá a conquistar, saquear y asesinar. Que eso no falla. Bien, mis amigos, y hasta aquí nuestra sección, los países y su historia. También el final de nuestro programa Vitín y usted. Mis amigos, hasta una próxima ocasión. Bye.